Buenas noches, mi nombre es Esmeralda González, estudiante de Administración de Empresas, sexto semestre de la Corporación Uniminuto. En este momento me encuentro con Sandra Patricia, ella requiere de una asesoría, una ayuda para ver si puede invertir en un proyecto o no. Cuéntame, Sandra, ¿de qué se trata el proyecto? Hola Esmeralda, sí, te comento, estoy interesada en realizar una inversión de producción y venta de tenis deportivos. Para este proyecto cuento con un capital aproximado de 150 millones. Quisiera que me ayudaras o me asesoraras con un modelo financiero que me muestre si este proyecto es viable o no. Listo, Sandra. Entonces, te voy a mostrar cómo se hace un modelo financiero y lo vamos a hacer con indicadores de bondad financiera. Los indicadores de bondad financiera son los criterios que se deben tener en cuenta al momento de querer invertir en un proyecto y pues por esos indicadores nos damos cuenta si el proyecto es viable o no. ¿Listo? Okay. En la información base tenemos que la señora Sandra Patricia González analiza la posibilidad de invertir en un proyecto de producción y venta de tenis deportivo. La duración del proyecto se estima para un periodo de 5 años. En la inversión inicial se requiere de 150 millones de pesos para el montaje del proyecto. Entonces nos vamos a inversión, 1,5 E8, 150 millones. Dice que de dicha suma el 75% corresponde a activos fijos para la operación. Entonces activos fijos, 150 millones por el 75% que ya está aquí en las condiciones iniciales. Para los otros activos, entonces tomamos el valor del total de la inversión menos el valor de los activos fijos. Aquí nos da el valor de los otros. Para sacar la depreciación, pues nos paramos en el año 1, tomamos el valor de los activos fijos, por el 10%, está aquí también en las condiciones iniciales, fijamos con F4 y le damos Enter. Esta fórmula la copiamos hasta el momento 5. El valor de los activos fijos en el año 1 menos el valor de la depreciación y copiamos toda la fórmula. Dice en la inversión inicial que el valor que queda al final del proyecto se puede tener en cuenta como el valor del salvamento. Quiere decir que ese sería el valor del salvamento, que lo vamos a rellenar con un color amarillo. La siguiente fase es la elaboración de los ingresos del proyecto, donde nos dice que se calcula que el mercado tiene una demanda de 1.500 cantidades de producto, 1.500, y nos dice que el precio promedio es de 50.000 pesos. Por tanto, las ventas proyectadas es el producto de coger las cantidades por el precio, y este nos arroja una proyección anual de 75 millones de pesos. Asimismo, se proyecta que el primer año de venta, como el periodo de maduración, que impactará en un 20% de la proyección de la venta. El primer año se venderá el 80% de lo proyectado. Nos vamos al primer año. Y
tomamos las ventas proyectadas por el 80%. A este por el 80%. Nos da un valor de 60 millones de pesos. Para el incremento de las ventas se debe tener en cuenta el crecimiento del IPC y del sector. Entonces, en el segundo año de las proyecciones de las ventas decimos que es igual a las ventas anteriores, o sea, los 60 millones de pesos, por, abrimos paréntesis, 1 más el crecimiento del sector, que es de 3,5, fijamos con F4, cerramos paréntesis, por, abrimos paréntesis, 1 más el crecimiento del IPC, que es del 2%, fijamos con F4, cerramos paréntesis y damos Enter. Ese es el valor que nos arroja. Copiamos la fórmula hasta el año 5. Listo. Ahora, para la proyección de los precios, debemos de tener en cuenta el IPC. Entonces, precio en el primer año, pues son los mismos 50.000 pesos. Pero en el segundo año tenemos que tener en cuenta el crecimiento del IPC. Entonces, decimos que 50.000 por, abrimos paréntesis, 1 más el 2%, que es el crecimiento del IPC, fijamos con F4, cerramos paréntesis y le damos Enter. Y copiamos la fórmula hasta el año 5. Para proyectar las cantidades, que se van a vender en el primer año, necesitamos que las cantidades nos queden sin decimales. Entonces vamos a utilizar la fórmula de redondear. Entonces, igual a redondear, abrimos paréntesis, las ventas proyectadas, o sea, este de aquí, dividido entre el precio del primer año. Punto y coma, 0 para los no decimales, cerramos paréntesis y damos Enter. Y esta fórmula la copiamos hasta el año 5. Para los egresos, con respecto a los costos y gastos del proyecto, dice que se proyecta que los costos directos incluidos, la mano de obra directa y materia prima corresponden al 40% del valor de las ventas. Entonces vamos a proyectar los costos, nos vamos al primer año. Vamos al primer año y decimos que tomamos las ventas proyectadas del primer año por el 40%. Fijamos con F4 y damos Enter.
y copiamos la fórmula hasta el año 5. Listo. Sobre los gastos de venta y administración son del 20%. Hay que tener en cuenta que los últimos, o sea, los gastos de venta y administración no se vean afectados por el periodo de maduración del primer año. Entonces nos vamos a los gastos operativos y dice que el primer año no se tiene en cuenta este valor, o sea, estos 60 millones de pesos, sino el valor que se ha proyectado en las ventas. Entonces nos vamos al año 1 y igual a las ventas proyectadas anuales por el 20%, fijamos con F4 y damos Enter. Y este valor, esta fórmula la copiamos hasta el año 5. Listo. Para sumar los egresos totales, pues nos vamos aquí a igual, tomamos la función suma, abrimos paréntesis y decimos que los costos de producción más los gastos operativos. Los costos de producción más los gastos operativos. Y copiamos la fórmula hasta el año 5. Ahora consolidamos la información en el flujo de caja bruto en esta matriz. Nos posicionamos en el año 0 para traer la inversión y la traemos con signo negativo. Entonces, menos nuestra inversión, que fue este valor. Luego traemos el valor del salvamento a los 5 años, que son estos 66.430.000 pesos. Igualmente hacemos con las ventas proyectadas, las traemos de la matriz de ingresos, nos paramos en año 1, y copiamos la fórmula hasta el año 5. Listo. También traemos los costos de ventas de la matriz de egreso. Nos paramos igualmente en el año 1 y traemos el costo de producción. Y copiamos la fórmula hasta el año 5. Obtenemos la utilidad bruta haciendo la diferencia entre las ventas proyectadas menos los costos de venta y damos Enter y copiamos la fórmula hasta el año 5. Listo. Nos traemos los gastos operativos tanto del año 1 y copiamos hasta el año 5. Entonces los gastos operativos y lo copiamos hasta el año 5. Y de esa forma vamos a la utilidad operativa, que es la diferencia de la utilidad bruta menos los gastos operativos. Damos Enter
Y copiamos la fórmula del momento 1 hasta el momento 5. Las depreciaciones las traemos del plan de inversión desde el año 1 y la copiamos hasta el año 5. Y copiamos hasta el año 5. Las amortizaciones son 0, ya que en este ejercicio no habla nada de eso al respecto, por tanto es 0. Y la copiamos hasta el valor 5, hasta el año 5. El EBITDA es una sigla en inglés que significa pues las utilidades de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones o diferidos contables. Esta va a ser igual a la utilidad operativa más las depreciaciones, porque no representa ninguna salida de dinero, solo son imputaciones contables, más los diferidos contables. Y copiamos hasta el año 5. Para los impuestos, la ley dice que si una organización está obteniendo pérdida, no se puede aplicar impuestos. Entonces, para los impuestos, pues trabajaremos con la función sí, igual a sí. Abro paréntesis, el EBITDA menor que 0, punto y coma, 0, que es el 0 impuesto, punto y coma, el EBITDA por la tasa impositiva. Fijamos con F4, cierro paréntesis y le doy Enter. Y copiamos la fórmula hasta el año 5. Ahora vamos a construir el flujo de caja bruto. Lo primero que hacemos es bajar la inversión al flujo. Y vamos a traer los flujos a futuro. Que sería igual al EBITDA menos los impuestos más las devoluciones de las inversiones que puedan suceder en el transcurso de los años. Va a construir lo que es el flujo de caja bruto para el año 1 y para los años sucesivos. Damos Enter y copiamos hasta el año 5. Y ya tenemos el flujo de caja bruto.